Bueno, ahora sí, formalmente buenas tardes. Damos gracias a nuestro buen Dios, como siempre, por su amor y su misericordia para con nosotros. Continuamos estudiando el Salmo 102. Bueno, el libro de los Salmos. Hoy estaremos en el Salmo 102. Vamos a tomarnos el tiempo de darle lectura, pero no sin antes primero orar a nuestro buen Dios para que nos asista, como siempre, nos ayude en ese proceso de iluminación y podamos entender aquello que ya Dios ha revelado en su bendita palabra. Oramos. Amado Dios y Padre eterno, damos gracias una vez más por su bendita palabra, su eterno consejo, la cual, Señor, pasaremos a leer sabiendo que es palabra divinamente inspirada, que habla verdad, que traza aquel soberano plan de salvación en la persona y en la obra de su amado Hijo Jesucristo. Damos gracias porque ese plan fue comunicado a través de santos hombres por medio de su Espíritu Santo, quien también nos asiste, nos ayuda a poder entender su bendita palabra, así como Jesús le dijo a sus discípulos y luego apóstoles que el Espíritu Santo los llevaría a toda verdad y a toda justicia. Provéanos de ojos para ver, oídos para escuchar y, como siempre pedimos, Señor, es parte de nuestra oración constante, una voluntad dispuesta no solo a ver la realidad de la Escritura y de nuestra naturaleza y de lo que todavía falta y resta, sino una voluntad dispuesta por causa también de la obra del Espíritu Santo a obedecer aquella palabra, Señor, que es palabra de vida. Damos gracias una vez más por su palabra, pues sabemos que ella es de edificación a su iglesia, pero también oramos creyendo, Señor, que ella podría ser hoy o en cualquier otro momento que sea escuchada palabra de salvación para aquellos que todavía faltan por ser llamados al arrepentimiento de sus pecados y a la fe en Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Es en ese bendito nombre, en el nombre de Jesucristo, que damos gracias, orando. Amén. Vamos a pasar a leer el Salmo 102 y dice de la siguiente manera: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare, perdón. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo, como ceniza a manera de pan, a mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado, porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para las generaciones venideras y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario
Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publiquen en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Gloria a Dios. Vamos entonces a mirar este salmo que una vez más habla claramente de Jesucristo, aunque hemos dicho en múltiples ocasiones que no estamos negando con ello, que en el momento en que fue escrito estos salmos, muchos de ellos hayan sucedido, hayan sido contemplados, meditados, obviamente divinamente inspirados, en situaciones de la vida de David, situaciones que el Espíritu Santo vio y previó como aquello que ya había sido decretado que sucedería en la vida de Jesucristo. Si ustedes miran esos 28 versículos, básicamente está dividido en dos partes. Hay una primera parte que inicia desde el versículo 1 aproximadamente hasta el versículo 12, donde hay una petición, hay un ruego, hay alguien que está en aflicción, que la carga ha sido tan abrumadora que ha dejado hasta que no come. Y luego del versículo 13 hasta el versículo 22 se asocia o se habla de una obra que va a acontecer en Sión, una obra que Dios va a hacer en Sión. Y vuelve del versículo 23 al 28 a la petición. Ese que está clamando vuelve a aseverar que sus fuerzas han caído, se ha debilitado y no quisiera en su humanidad que Dios lo corte, que su vida sea una vida corta. Dice a las no me cortes en la mitad de mis días, versículo 24. Sin embargo, termina estableciendo en el versículo 28 que la obra que Jehová va a ser una obra en la que sus siervos, mencionados en el versículo 28 y en el versículo 14, se mira que son los que aman a Jerusalén, los que aman la ciudad, los que aman a Dios, porque Jerusalén es en los salmos la habitación, es el lugar donde Dios establecería a su rey. Esos habitarán seguros. ¿Qué obra es la que Dios habrá hecho? Que ellos habitarán seguro y esa descendencia, dice en el versículo 28 también, será estable, permanecerán. Hay una relación cuando uno lee el Salmo 102 entre ese que clama y le pide a Dios que por favor cuando él ruegue lo escuche, atienda. Ese que le dice, Señor, me elevaste, pero luego me hiciste caer. Y dice, ¿por qué? Por causa de tu ira. Pero no parece ser una ira producto de su propio pecado. Algo está haciendo, algo lleva, algo carga, que ha enfurecido a otros, porque habla de que sus enemigos están enfurecidos, han conjurado contra mí, o sea, lo buscan para matarlo. En el versículo 8 dice, a causa de tu enojo y de tu ira, versículo 10, pues me alzaste y me has arrojado.
tuvo un momento en que todo inició aparentemente en gloria, pero ahora se encuentra en una situación. Y dentro de esa situación donde él reconoce que él va a ser como cualquier otro, como hierba, sin embargo reconoce que clama a aquel que permanece para siempre, aquel cuya memoria no puede ser cortada porque es eterno. ¿Quién? Jehová. Hay una relación entre esa persona, esa oración de angustia del salmista y la obra que se va a realizar en Sión. Cuando leía, observé que al menos en 3 versículos se habla de algo que va a suceder en Sión. Si mira el versículo 13, dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Dice que hay un cambio. Mientras él se está pidiendo, está quejándose, pidiéndole a Dios que obre, que tenga misericordia, luego va a decir inmediatamente que hay algo que va a suceder en Sión. Dios va a tener misericordia de Sión. Y dice, hay algo importante, dice, porque el tiempo de tener misericordia de ella, es tiempo de tener misericordia de ella. O sea que había llegado un momento en el tiempo de Dios donde Dios habría de hacer algo en Sión, y vamos a ver lo que es. La iba a edificar, iba a levantar una nueva Sión. Mira el versículo 16, es la segunda mención a Sión. Dice, por cuanto Jehová, vea que lo dice en un futuro, habrá edificado a Sión. Y vamos a ver por qué Sión es tan importante. Y si hay una relación entre la edificación de Sión y la salvación de sus siervos a través del sufrimiento y del dolor del que clama. Es obvio, es Cristo. Mira la tercera expresión sobre Sión, importante. Número 1, ha llegado el tiempo de que Dios tenga misericordia de Sión. ¿Y cuál es el tiempo de la misericordia? Es el momento en el que Él va a edificar a Sión. ¿Y qué va a suceder ahora cuando Sión sea edificada? Versículo 21. Para que publique en Sión, vuelve a mencionar en Sión, el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, pero no solo para que se predique, para que se hable desde Sión la gloria de Dios, sino para que por medio de Sión la palabra de Dios llegue a otros pueblos, porque claramente se establece que la obra que Dios va a realizar en Sión, esa obra de misericordia, que claramente está ligada no a un templo, sino a personas, porque luego cuando habla de Sión, va a terminar diciendo que la obra que él hace es una obra sobre personas particulares en el versículo 28, a los cuales le llama los hijos de tus siervos. Habitarán seguros en quién. Está hablando de Sión, versículo 28. ¿Qué obra es esta que se va a hacer en la cual Dios va a tener misericordia? Porque va a levantar a Sión y de Sión va a salir la alabanza y la gloria de Dios a las naciones, al punto de que en el versículo 22 dice, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno. O sea que los que estén en Sión van a formar ¿qué? Unidos en Sión, un solo pueblo. ¿Cómo sabemos que está hablando de Cristo? Pues muy fácilmente. Principio y analogía de la fe. Si usted mira casi el último versículo, me refiero en el 27, usted va a ver que tiene una cita que lo lleva a Hebreos. Y esa es la clave para poder entenderlo. No necesita un comentario bíblico, ni ir al seminario, ni chino, ni hebreo, ni ruso, ni nada. Solo leer la Biblia con la Biblia. Mire lo que sucede cuando abrimos nuestra Biblia en Hebreos y vamos a regresar al Salmo 102. Vamos a ir a Hebreos para ver cómo se usa el Salmo 102, de quién está hablando el Salmo 102 y ahora todo se va a aclarar. Hay que ir al Nuevo Testamento y el versículo 27 del Salmo 102,
O sea, de hecho, realmente son los versículos 25, 26 y 27 del Salmo 102 corresponden a la cita que vamos a ver en Hebreos capítulo 1, del versículo 10 hasta el versículo 12. ¿Y cuándo sucede esta obra? Esta obra sucede en los postreros días. Dios levantaría un tabernáculo de salvación en Sión, traería a su rey, vamos a ver que es su rey, que es Cristo, para edificar a Sión, para que de Sión hubiese salvación. ¿Cómo sabemos que esto iba a suceder en los postreros días? Bueno, pues cuando comenzamos la lectura de Hebreos, en el capítulo 1, lo primero que habla es Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. Dice, por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que está hablando de Cristo y de la obra de Cristo en los postreros días. Hay una serie de salmos que se utilizan aquí en el capítulo 1 para hablar de la obra de Jesucristo. Una de las primeras cosas que hace este capítulo 1 es mostrar que ya Cristo está sentado cumpliendo el Salmo 110 y reinando desde los cielos. De hecho, no hay un solo libro en el Nuevo Testamento que haga más referencias o alusiones al Salmo 110 que la carta o la epístola a los Hebreos. Ningún otro libro. La primera mención al Salmo 110, que no hemos llegado, estamos en el 102, pero la primera mención a Cristo reinando, cumpliendo ese Salmo 110 se halla tan temprano como en el versículo 3. Al final, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y ese que se sentó a la diestra de Dios no es otro sino el Hijo de Dios. Y cuando se habla del Hijo de Dios en el versículo 5, Hebreos 1:5, esa cita, básicamente, mi hijo eres tú, proviene claramente del Salmo 2. Pero el Salmo 2 también lo proclama como rey, pero el rey de Sión, ya llegaremos. El rey que Dios pondría en Sión. El versículo clave para verlo, voy a iniciar en el 7, sigue hablando del Hijo de Jesucristo. Dice, ciertamente de los ángeles dice el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, que es el Salmo 104:4. Mas del Hijo dice, o sea, los ángeles son servidores de Dios, pero ahora hace la distinción cuando habla del Hijo, porque lo primero que hace el autor de Hebreos es presentar que Jesucristo no es un ser creado, que está por encima de los ángeles, porque a los propios ángeles se le pide que deben adorar al Hijo. Ya habíamos visto en el versículo 6, no sé si lo recuerda, puse una nota, pero cuando hablamos del versículo 6, cuando dice la expresión, adórenle todos los ángeles de Dios, esa expresión viene de Deuteronomio capítulo 32, Hebreos 1:6. Esa expresión de Hebreos 1:6 corresponde a Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, que les había dicho que su Biblia tiene una nota que con una G y una R, que significa que está citando no del Antiguo Testamento como lo tenemos de los textos masoréticos hebreos, sino de la Septuaginta, de la versión griega del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? ¿Por qué lo menciona? Porque solo Dios merece adoración y Dios está diciendo que hay que adorar como Él es adorado, a sí mismo se debe adorar al Hijo. Y claramente si hay que adorar al Hijo es porque el Hijo es Dios. Vuelvo al versículo 8. En esa misma distinción o colocando a Jesús por encima de los ángeles, versículo 8 dice, escuche, mas de
del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Ya va a ver por qué es importante. No está hablando de Jehová. Está hablando del mismo Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo. Le llama Dios, pero Dios también lo ungió. ¿Quién es Dios? Pero ungido por Dios. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahora viene la cita directamente del Salmo 102. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. ¿Está hablando del Padre? No. Está hablando del Hijo. Así que el Salmo 102, versículos 25 al 27, usted lo puede ver al ladito o en la referencia que usted debe tener en el libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 12, le va a decir que esos versículos que acabamos de leer, del versículo 10 hasta el 12, son exactamente o provienen del Salmo 102, versículos 25 al 27. Entonces, fíjese que la propia Escritura nos está diciendo que el Salmo 102, ¿de quién está hablando? De la obra del Hijo. Y del Hijo que va a edificar Sión y que está ligado a Sión. ¿Qué obra es la que está llevando a cabo ese que en el momento en el que se abre el Salmo 102 está sufriendo? Está pidiendo en su angustia, en su humanidad, pidiéndole a Dios que cuando Él clame, Dios lo escuche. Quisiera poder vivir una vida más larga, pero sabe que sus años son acortados. Moriría a una edad temprana. ¿Quién está hablando? ¿David? No, no es David. Es Cristo. Vayan conmigo al Salmo 2. El Salmo 2 es uno de los salmos más importantes al inicio de la lectura de los salmos. Porque ya hemos dicho, no sé, 1000 veces, que ese justo del Salmo 1 es Cristo. Y sobre su justicia es que los que han de ser salvos han de recibir la justicia. Porque el propio libro de los Salmos establece que los hombres no buscamos a Dios. Que nuestra tendencia caída en nuestra humanidad, que en pecado, como dice muy bien David, fuimos concebidos. Nacemos con esa tendencia al pecado, al punto que los salmos exponen que hay hombres que niegan claramente la existencia de Dios y le llaman necio. Ese del Salmo 2 es el rey de Sión. ¿Dónde lo dice de manera clara y explícita? Cuando está hablando de aquellos que se oponen a su hijo. Recuerda que cuando leímos el Salmo 102 le dije que podía ser dividido en dos partes. Hay una primera parte que comienza con una plegaria, con una petición, y luego parece haber un cambio un poco abrupto en términos de una obra que Dios va a realizar en Sión. Y de momento no sabemos si el que está sufriendo o el que está clamando tiene algo que ver con la obra que va a llevar a cabo en Sión, o si lo único que está pensando, alguien podría pensar, bueno, qué bueno que estoy sufriendo, pero mi experiencia cambiará cuando Dios traiga salvación a Sión. O sea, él está esperando
ser salvo. No, él no está esperando ser salvo. Él es quien va a traer la salvación. Y vuelve al final a hablar de su quebranto. Y habla de aquellos que le persiguen. Que en múltiples ocasiones hemos ido al Salmo número 2, específicamente en el versículo 2, para ver su relación con el libro de Hechos, capítulo 4, versículos 27 al 28. Y usted debería tener la nota. Ese momento en el que Pedro le va a dejar saber que ese liderato se había confabulado con Pilato y con Herodes para hacer cuanto la mano de Dios y el consejo de Dios de antemano habían antes predestinado que sucediera. Nada sucedió al azar, todo había sido determinado en la voluntad de Dios. Cuando está hablando de los que van a perseguir a su hijo, mire lo que dice en el versículo 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Porque yo he puesto mi rey sobre Sión. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Cuando estamos haciendo interpretación bíblica, debemos preguntarnos cuál es la relevancia de Sión. Porque claramente cuando cambia de la queja o de la petición del que clama, todo se centra en un momento en el que él mismo reconoce que Dios había determinado que tendría misericordia en Sión. Pero en Sión significa ¿qué? Misericordia de un monte, misericordia de un lugar, no misericordia de personas que serían salvas en Sión, porque Dios colocaría a su rey desde el Salmo 102 en Sión. Un rey que ya vimos en Hebreos que le llama su hijo. Véalo claramente en el versículo 7 para que vea que Hebreos 1:5 hablaba del hijo y que hacía referencia al Salmo número 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto. ¿Qué es el decreto? Algo que Dios estableció. Jehová me ha dicho, escuche, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Y mire a ver si uno de los pasajes que se utilizan o que hace referencia al Salmo 2 en el Nuevo Testamento es Hebreos capítulo 1, versículo 5. De hecho, al final, o casi al final de este salmo, se va a llamar a los oyentes a alabar al Hijo. Mire cómo termina el Salmo 2. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Por qué? Porque Él sería tanto salvador de aquellos por los cuales Él viene a dar su vida, pero también sería el juez justo que juzgaría aquella generación. Los salmos muestran ambas partes, tanto salvación como juicio, misericordia como ira. El problema es que no estamos acostumbrados a ver la parte de la ira, solo hablar siempre de la misericordia y de la benevolencia y del amor de Dios. Pero la realidad es que eso es lo que estaba ya decretado que iba a suceder. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Comenzamos nuestra lectura en el Salmo 102. Y hay alguien que está clamando desde el primer versículo, pidiéndole a Dios que no esconda de él su rostro. Pero dijimos que no parece el que está clamando
que esté pidiendo perdón por algo, que esté pasando una situación que sea el resultado de su pecado, de algo que ha hecho. Solo sabemos que está pasando por una situación difícil, agobiante, en la cual él mismo dice que se ha olvidado hasta de comer. No le da hambre. Se siente solitario, solo. Y no solamente se siente solo, sabe que tiene enemigos. Enemigos que están enfurecidos con él, muy molestos con él, al punto de que el Salmo 2 dice que lo habrían de matar. Y él mismo reconoce que la razón por la que está pasando lo que está pasando es porque él está siendo o él va a pasar la experiencia de estar bajo la ira de Dios. Pero va a pasar por la ira de Dios, ¿por qué causa? En ningún lado se habla del pecado del que está atravesando la agonía. Todo lo contrario, parece estar muy firme y creyendo que tiene todo el derecho a orar y a clamar para que Dios le responda. Pero ¿y por qué entonces Dios no le responde? Si él se siente seguro de que la ira por la que está atravesando no es el producto de pecado de su propia vida. Era parte de la agonía que la Escritura dice que el Mesías tendría que pasar como siervo sufriente, como se establece, por ejemplo, en Isaías 53, al cargar sobre sí mismo el pecado de aquellos que vendría a salvar. Y por eso hace esa conexión inmediatamente con Sión. Le dice, Señor, mis días son como la hierba. Sin embargo, tus días no. Tú eres de generación a generación. O sea, tú eres eterno. Pero luego no sé si entendió que cuando entonces vuelve a hablar de la eternidad, al final no está hablando de Dios. Dios está hablando del Hijo. Voy a iniciar en el versículo 23, porque el versículo 23 es la parte que conecta. Le dije que ese Salmo 102, a ver cómo lo puedo hacer. Ese Salmo 102 tiene dos partes, solo que la segunda parte, digamos que tuviera 24 versículos. Casi siempre uno piensa en dos partes, ok, pues a lo mejor del versículo 1 al 12 es una parte y del 12 al 24 es la segunda parte, pero no está dividido de esa manera. Del 1 al 12 está parte de la queja, del clamor, de la petición, y de momento en el versículo 13 hay un reconocimiento de algo que Dios va a hacer en Sión porque el tiempo ha llegado. Y esa obra que Dios va a hacer en Sión termina en el versículo 22, diciendo que la obra que Dios va a establecer en Sión va a ser de tal magnitud que naciones y pueblos de la tierra se van a unir en uno. Inmediatamente dice eso, vuelve nuevamente a su debilidad. Versículo 23. Él debilitó mi fuerza, en el camino acortó mis días. O sea que la segunda parte está entre el versículo 13 y el 22. Usted podría muy bien leerlo para que me entienda. Si usted inicia la lectura del versículo 1 al 12 y del 12 brincar al 23, podría usted seguir una lectura corrida de la petición y el clamor del que pide. Pero como está estructurado es que el que está clamando, de momento, al decir que Dios permanece mientras él sabe que sus días van a ser acortados, conecta lo que Dios va a hacer, esa eternidad, con algo glorioso que va a suceder en Sión. Pero eso que va a suceder en Sión no es algo ajeno a él. Es la razón por la que él está sufriendo. Es la razón por la que él está pasando el quebranto.
Porque es el Mesías. ¿Cómo sabemos que es el Mesías? Bueno, porque los versículos 25 al 27 del Salmo 102 son citados por el autor de Hebreos en el capítulo 1, y allí se establece que de quien está hablando no es de Jehová. Estaba hablando del Hijo, a quien ya Dios había constituido como rey. Se había sentado a la majestad de Dios. Había confirmado el Salmo 110. Si entiende que es el Hijo, léalo ahora pensando en el Hijo para que vea. Pues no sé cómo no se asombra. Mire lo que está diciendo. Desde el principio tú fundaste la tierra. Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De Jehová o de Jesucristo? Está hablando de Jesucristo. Y está mostrando entonces por qué la relación. ¿Dónde está la relación del Hijo en dar su vida por hombres que no lo merecen? Porque Él los ama, Él los creó. Es Juan 1. Juan es el único evangelio que antes de testificar de que Cristo es Dios, inmediatamente dice, es que todo fue hecho por Él. Él es la luz que habita en los hombres. Hay una relación, lo que está diciendo el Evangelio de Juan, entre la obra salvífica y Cristo. No es meramente alguien que Dios coloca para morir. Es que Él tiene una relación directa con esos por los que Él muere. Él los creó, Él estaba en la creación. Él no es un mero servidor, un agente puesto por Dios para llevar una obra. Él ama su mundo. Por eso es que va a ver esa parte en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque desde el capítulo 1 de Juan se establece que quien viene a morir, que quien se encarna, el Hijo, quien viene a ser tabernáculo, templo, Sión, viene a dar su vida porque Él ama su creación. Y ha decidido salvar a una parte de esa creación. Que luego en el capítulo 17, orando con el Padre, en un momento de intimidad glorioso, porque usted está escuchando en Juan 17 una oración entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo le dice, devuélveme la gloria que me pertenece. Los que tú me diste están conmigo. Les he dado a conocer tu nombre. Y ninguno de los que me diste se perdió. Y los que me diste. Entonces ahora uno puede ver, ¿por qué señalo esto? Porque es importante. Casi siempre la connotación que se hace en las iglesias es una connotación muy diluida de que básicamente Jesucristo es solo un agente, es un cordero, es alguien al quien Dios lo mandó a hacer una obra. Entonces Jesucristo pues accede a hacer la obra porque el Papá se lo envió y Él es el Hijo. No es un hijo demandado. Se habla del Padre y del Hijo para establecer la obra salvífica y lo que debía suceder, porque en fin Dios es uno. Es que hay una relación directa entre la creación y el Salvador, es mi punto. Él no viene a salvar meramente el mundo que el Padre creó. Él viene a salvar el mundo que fue creado para que Él lo reinase. Siempre fue el plan. Desde el principio tú fundaste la tierra. Está hablando del Hijo. Y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Recuerda que Él, mientras oraba
en los primeros 12 versículos, al final, en los versículos 11 y 12, quien ora no ve eternidad en él, en su humanidad. Sin embargo, le dice, mis días van a ser acortados, pero tú no, tú eres de generación en generación. Pero ahora el Padre le devuelve y le dice, no, tú también eres eterno. Entonces podemos ver en el Salmo 102 los dos aspectos de la esencia de Cristo, su parte en su humana y su aspecto divino. No sé si nosotros vamos, por ejemplo, a los evangelios y nos citamos, ya que mencioné el evangelio de Juan, déjeme buscar en Juan mi mente. Juan capítulo 4. Aunque pudiéramos también el 2, Jesús provee las tinajas que transforma en vino. Pero para mostrar un aspecto de su humanidad, tal vez sea mejor Juan capítulo 4. Sus discípulos han ido a buscar comida porque está cansado y tiene hambre. Cansado y tiene hambre. ¿Usted le parece que a la deidad se cansa y que a Dios le da hambre? Pero al Hijo así, porque en su humanidad, para poder llevar a cabo la obra de salvación, tendría, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 5, que venir a ser semejante a los hombres y tomar forma de siervo. Y estamos viendo en los primeros versículos del 1 al 12 y del 23 y el 23, ese aspecto de la humanidad de Jesús dentro de su futuro en términos de su obra de salvación. Pero también del versículo 25 al 27, ahora se trae el elemento de ¿qué? De su divinidad. Porque luego que se establece que Dios ha tenido misericordia de Sión, porque ha edificado a Sión, porque de Sión saldrá la salvación al mundo, entonces ahora hay una alabanza al Hijo. ¿Recuerdan el Salmo 2? Dios establecería a su rey sobre Sión. ¿Y cómo termina el Salmo 2? Que debían honrar o alabar al Hijo. Y ahora se está hablando del Hijo, pero la descripción que se da del Hijo ahora no es la del Hijo que sus días se acortan, que está sufriendo dentro de la creación. Él no está sufriendo, Él es el creador. Sus días no se acortan, Él es eterno. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos son como una vestidura, se envejecerán. Está hablando de sus enemigos, de los que no creen en Él, de aquellos que estaban enfurecidos y que en términos de su vida y ministerio Dios permitiría que le quitasen la vida al Hijo. De hecho, el Salmo 2, cuando habla del Hijo, si mira en Hechos capítulo 13, está hablando del Hijo no solo en términos de su deidad, sino de su resurrección. O sea que cuando el Salmo número 2, en el versículo 7 dice, yo te engendré hoy, que hay movimientos como los mormones o los testigos de Jehová. Los mormones lo ven como Jesús siendo un hijo de los dioses, porque ellos creen que los dioses se aparean y tienen hijos, los mormones. Jesucristo es un hijo de una relación de Jehová con su esposa. Pero dentro de los otros sistemas, como los testigos de Jehová lo ven como el primer ángel. Es una creación de Dios. Es un ángel. Pero aquí no está hablando de una creación, no es yo te engendré como tienes un principio, porque claramente se ha establecido que es eterno. ¿Cuál es entonces el principio del que se habla? El principio que se habla ahí es la resurrección. Después lo puede ver con calma
Vaya al Salmo 102, mire el pasaje que habla del Hijo, tiene varias citas o referencias al Nuevo Testamento y mire cómo se usan esas citas. Especialmente la de Hechos 13, va a ver que esas citas hablan no solo del aspecto divino de confirmar que se habla del Hijo en el Salmo 2, sino que cuando se habla yo te he engendrado, yo te he vuelto a la vida, está hablando, te he traído a la vida, es la traducción. Pasa es que no se ve bien, yo te he traído a la vida, está hablando de la resurrección. Porque la resurrección es el evento en el Nuevo Testamento que confirma, que sella, que anuncia sin lugar a dudas que Jesucristo es ¿quién? El Hijo de Dios. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Fíjese que tenemos un hombre iniciando el Salmo que teme, está triste porque sus días se van a cortar en su humanidad. Pero cuando se habla ahora del Hijo exaltado, llegado el momento en que Dios tiene misericordia de Sión. ¿Y cómo Dios tendría misericordia de Sión? Por medio del Hijo, por medio del Mesías, por medio del Rey. Ahora cuando se describe nuevamente a ese del que se está hablando en el Salmo 102, no se está hablando de otro, se sigue hablando del Hijo, pero ahora se habla del Hijo desde el punto de vista de habiendo consumado, habiendo realizado la obra que Dios llevaría a cabo ¿en qué? En Sión. Porque de Sión saldría la salvación. Déjeme mostrárselo en algunos versículos para que lo pueda ver. Lamentablemente hay cosas que no se ven si usted no puede verlas a la luz de los pasajes anteriores, si no los recuerda. Eso es parte del problema interpretativo. Lo he dicho en muchas ocasiones, las personas quieren llegar y leer un versículo y ese versículo lo quieren aislar. No lo hacen con esa intención, pero no leen y lo que quieren es solamente leer esa parte y con ese versículo creen que pueden entender todos los salmos. No funciona de esa manera. Uno tiene que tomarse el tiempo, por ejemplo, un buen estudiante, y va a buscar Sión, esa palabra Sión en una concordancia. Y la va a buscar principalmente en el libro de estudio. El libro de estudio es los Salmos, para ver cómo se usa, a qué se refiere, qué va a suceder en Sión dentro del libro de estudio. Y mira lo que arroja. Salmo 14, uno de los versículos. Salmo 14. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. ¿Y de qué está hablando el Salmo 102? No es que en Sión van a ser salvos aquellos que se hallan cautivos y que son reos de muerte. Si lee nuevamente el Salmo 102, quiero mostrárselo porque posiblemente yo sé que algunos no leen. No se lo digo mal, pero tiene que leer la Escritura. No diga que ama a Dios si usted no ama la Escritura. Tiene que leer la Biblia. No se puede dejar llevar porque el pastor dice algo. Yo me equivoco. Tiene que usted leer la Escritura y ver si lo que se está diciendo realmente lo dice el texto. Mire lo que dice el Salmo 102. ¿Qué iba a pasar en Sión? ¿A quiénes Dios va a salvar? Voy a iniciar en el versículo 16 porque ahí habla de cuándo sería edificado Sión y qué va a suceder, porque hay una gloria en la edificación de Sión. Versículo 17, habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. ¿De quién? De los desvalidos. Se escribirá esto para la generación venidera, el pueblo que está por nacer. O sea, hay un pueblo que va a nacer,
Un pueblo que se va a levantar por medio de la edificación de Sión. ¿Quién es ese pueblo? Es la iglesia. Escuche. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte. A muerte solo porque alguien había hecho algo injusto, no, a muerte porque éramos reos de muerte. El Salmo está diciendo que hay una obra de salvación que Dios va a hacer sobre personas que no lo merecen. Dicho sea de paso, esa obra que está ahí, este pasaje básicamente es Isaías 61. Vaya conmigo a Isaías 61 para que usted pueda verlo. Todavía quiero llevar la otra parte del Salmo, ya estamos por terminar. Hoy terminamos a lo mejor un poquito antes. Isaías 61. Por mencionar uno de esos pasajes. Mira la perícopa que aparece en el Salmo 60, en el Isaías 60. Es el 61, pero mire nada más la perícopa para que vea a lo que nos acercamos. Mi Biblia dice la futura gloria de Sión. La perícopa de Isaías 60. Pero quiero que vayamos al capítulo 61. Buenas nuevas de salvación para Sión. Los salmos son 1000 años antes de Cristo. Ahora estamos 700 años antes de Cristo. Nos acercamos a la llegada de ese que edificaría a Sión para salvación. Y mira lo que dice, voy a iniciar en el versículo 1. De hecho, esto es Lucas capítulo 4. Este es el momento en el que Jesús está en la sinagoga en Nazaret. Mira lo que dice. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Isaías 61, 1. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Recuerda que el Salmo 102, él viene a escuchar la oración de los abatidos. Los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Eso es lo que estamos leyendo en el Salmo 102. ¿Quién está realizando esa obra? Jesucristo mismo, diría en la sinagoga, leyendo el rollo del Isaías capítulo 61 en Lucas 4, que Él era la persona en quien se cumpliría Isaías capítulo 61. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero no solamente el año de la buena voluntad. Recuerdan que el Salmo también habla del juicio sobre los que no creen. La llegada del Mesías. Vea nuevamente que ahora habla de juicio. Yo no sé cuál es el problema con los estudios en nuestras iglesias. Está muy deficiente, se lo digo con todo el corazón. Algo falta. Cuando decimos que el Antiguo Testamento, cada vez que habla del Mesías, habla de salvación y de juicio, no estamos diciendo algo que no se puede evidenciar. De hecho, habla más de juicio que de salvación cuando usted lee los profetas. Hay más pasajes que abordan el juicio que vendría que la salvación que ocurriría. Pero nuestra fascinación, y lo entiendo, humanamente es solo querer ver ¿qué? La canastita, el regalo, los dulces. Lo que nos llena el ojo, lo que nos complace. Pero la obra del Mesías no solo sería una obra de misericordia. Él tendría misericordia sobre aquellos que estaban presos y que nadie entendía que merecían salvación. Por eso los escoge. Son lo vil y lo menospreciado en la carta a los Corintios. Lo que el mundo desechó fue lo que Dios vino a salvar. Eso es lo que dice. Ese resumen de Lucas. Yo he venido a salvar lo que se había perdido. Los médicos no necesitan quien los sane. Pero no había
nadie que no estuviese enfermo, pero el liderato se creían como médicos, que eran otros los que estaban enfermos y que ellos eran los curadores, los que le podían enseñar y llevar a las masas ignorantes al conocimiento de Dios. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Cómo termina el Salmo 102? Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. De Sión saldría la salvación. Salmo 14:7. Pero mídelo también en el capítulo 53. Regresamos a los Salmos. Y con este terminamos. Salmo 53. Y el versículo es el pasaje paralelo a lo que ya habíamos visto en el Salmo 14. Ya lo va a ver. Es casi la misma lectura, solo que ahora en el capítulo 53. Versículo 6. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Así no es que iniciaba el Salmo que ya leímos, capítulo 14, versículo 7. El 53:6 vuelve a establecer lo mismo. ¿Cuándo sucedería? Cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Entonces, abrimos hoy el Salmo 102. Donde muy probable en algunos lugares solo iban a ver una plegaria de alguien en una situación de necesidad. Yo lo sé porque lo he visto, es lo que uno ve continuamente. Y este salmo se va a reducir un día miércoles en un estudio bíblico a ser usado como una petición para aquellos que se encuentran en aflicción, que somos todos de una manera u otra. Y ver que no somos los únicos que pasamos por dolor y dificultad. Y mira, aquí el Señor también muestra que hay otros que se quejan y se duelen y se va a quedar ahí. No, el que se está lamentando no se lamenta. Ni tan siquiera por su condición física. Se lamenta porque quisiera estar en armonía con su Dios. Pero no puede estar en armonía con su Dios, no por pecado, sino porque los pasajes que describe son los pasajes ya del desenlace, de la parte final del ministerio de Jesús, donde las cosas se agravarían, donde la presión y el peso, el agravio, el insulto, donde la Escritura nos dice que oraría en Getsemaní. Ya usted sabe, le diría, en su humanidad pediría lo que usted jamás hubiese visto que Jesús pediría, a no ser que lo registre. Si es posible de mí, pasa esta copa. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Aunque inmediatamente diría, pero no se haga mi voluntad. Ese que está sufriendo, no está sufriendo por ser un pecador. No está sufriendo por ser rebelde y vivir de espalda o vivir contrario a la voluntad de Dios. Ese que está sufriendo en el Salmo 102 es el Mesías Rey, que sería menospreciado, que sería tratado como un falso maestro, que sería enjuiciado a muerte, que su vida, como él mismo reconocía, sería cortada, pero que por causa de su obra vendría la misericordia a Sión. Sión sería edificada para salvación. Y el mensaje del Evangelio comenzaría a llamar a un sinnúmero de cautivos y de reos a salir de sus cárceles.
donde esa salvación no se limitaría al pueblo de Israel, sino que desde esa ciudad o ese monte de Sión se proclamaría la gloria de Dios a las naciones, y todos los que entrasen a Sión vendrían a ser un solo pueblo. Y no solo un solo pueblo, sino un solo pueblo que ahora en el versículo 28 habitarían seguros, y su descendencia sería establecida para siempre por causa de aquel que daría su vida por su pueblo. Qué maravilloso. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te damos gracias, oh Dios, en esta tarde por poder contemplar y estudiar las Escrituras. Es un gozo poder interpretar las Escrituras con la Escritura y ver consistentemente que existe una manera objetiva, no subjetiva, no de interpretación privada, no de lo que me parece, yo creo, me dijeron, yo pienso, yo teorizo. No, viendo esos pasajes que son difíciles, oscuros, a la luz de aquellos pasajes que son claros, que son la explicación, que arrojan la luz, que muestran el significado, que nos permiten ver esa otra parte del rompecabezas, del cuadro, de la historia del Mesías que no hemos visto. Te damos gracias, oh Dios, por el libro de los Salmos. Yo sigo gozándome en ellos, Señor, y desconozco por qué a través de tantos años nunca vi lo que veo hoy. Pero te doy gracias, Señor, porque tu palabra sigue iluminando y trayendo verdad y llevándonos a crecer y entender tu bendita palabra, lo cual es un proceso que en un sentido nunca acabará. Porque aunque sabemos que la Escritura dice que todavía vemos como por espejo y que luego sabremos realmente cómo fuimos concebidos, eso bajo ninguna circunstancia significa que nosotros, seres humanos creados, tendremos un conocimiento absoluto, total y cabal, como lo tiene Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque nosotros no necesitamos entender todas las cosas. No nos condenas en ese sentido por ser ignorantes, sino por no poner nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que conoce todas las cosas y que ha decretado y que ha concretado una obra gloriosa y maravillosa por medio de Dios el Hijo, la cual es comunicada por Dios Espíritu Santo a través de las Escrituras y de su asistencia al iluminar nuestros corazones para poder entender aquello que ya ha sido revelado. Te damos gracias, oh Dios. Damos gracias por Jesucristo, pues nosotros pasamos por situaciones y dificultades y dolores y situaciones agobiantes, pero la realidad es que en la mayoría de los casos son el resultado de nuestras malas decisiones, de nuestro pecado, de nuestra insensatez, de nuestro orgullo, de nuestra arrogancia. Ayúdanos, oh Dios, a poner nuestra esperanza en aquel que con amor eterno nos amó y por lo tanto extendió sobre nosotros su misericordia. Oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén.